Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto. Coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 17. Una vez que tenemos el patrón calcado de la revista, vamos a cortar al filo del patrón. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer el abrigo. Doblamos el tejido a la ancho de la pieza que vamos a cortar, que en este caso sería la espalda. Sujetamos el patrón en el doblez del tejido, colocamos alfileres encima y recortamos alrededor. Es un patrón terminado, lleva costuras a 1 centímetro. Continuamos con el delantero y hacemos lo mismo. Doblamos el tejido, colocamos la pieza encima, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor, al filo del patrón. Vamos a continuar con el cuello, doblamos el tejido y colocamos la pieza justo en el doblez. Esta sería la pieza del fondo de bolsillo, igual cortamos alrededor. Esta es la cartera. Este es el pasador que lleva atrás en la espalda de adorno y se cortaría uno de tejido sencillo. Cortamos la manga y hacemos lo mismo, doblamos el tejido al ancho de la pieza que estamos cortando, sujetamos el patrón con alfileres y recortamos alrededor. Damos los piquetes o aplomos antes de quitar el patrón del tejido. Marcamos las mitades. Y ahora vamos a continuar con el tejido interior o el forro. Doblamos igual el tejido al ancho de la pieza que estamos cortando, en este caso sería la espalda. Sujetamos en el doble del tejido y la recortamos alrededor. Cortamos el pasador de atrás de la espalda. Cortamos el delantero también de cuadros o tejido interior. Continuamos con la manga y hacemos lo mismo, doblamos el tejido, colocamos el patrón encima y recortamos alrededor. Cortamos ahora el cuello interior que iría al bies. Los fondos de bolsillo que irían de forro normal. Ahora vamos a coser. Estas son las piezas de las que se compone el abrigo. Este es el tejido exterior, el acolchado, delantero, la espalda y la manga. Estos son los fondos de bolsillo, de forro y los de tejido, las carteras. Y este sería el cuello. Y el pasado que lleva atrás en la espalda. ¿Vale? Este es el tejido interior o forro que se cortaría igual que en género. Y este es un bies que vamos a usar para rematar el abrigo todo alrededor. Nos fijamos en los piquetes que lleva la cartera y vamos a coser esta tira de polipiel. Es una tira preformada. Luego la doblamos a la mitad y cosemos los laterales de la cartera. La sujetamos en el centro. Es una tira de antelina, es un bies de antelina, se puede decir. Fijaros que he colocado un presentelas de teflón para que ya sea más fácil coser la tira de antelina. Doblamos a la mitad ahora la cartera
Cosemos los laterales, cortamos las esquinas, le damos la vuelta hacia el lado del derecho a la cartera ahora, sacamos la esquina con la tijera. Vale, vamos a marcar ahora la posición del bolsillo. Colocamos el patrón encima del delantero, clavamos los alfileres justo en mitad del círculo que marca la posición y con un bolígrafo vamos a marcar la posición de la cartera o del bolsillo. Cogemos el fondo de bolsillo de género y de forro y lo vamos a coser. Colocamos en un lado la cartera y en el otro lado el fondo de bolsillo. Lo colocamos paralelo. Y luego encima de la cartera colocamos el otro fondo de bolsillo, solo que lleva forro. Una vez que lo tenemos cosido, lo abriríamos con la tijera. Cosemos el fondo de forro con el de género. Vamos a sujetar la cartera con un pespunte al centímetro, justo en las marcas que hemos hecho. Colocamos encima de la cartera el fondo de bolsillo que no le hemos puesto el corte. Cogemos ahora el fondo de bolsillo, el otro lado, y le colocamos paralelo a la cartera. Y le hacemos un pespunte que empiece y termine justo en el mismo sitio que en el otro lado. Abrimos el fondo justo por la mitad de los dos pespuntes y antes de llegar al final cortamos en diagonal justo hasta donde hemos cosido, dejando unos pequeños triángulos como veis en el vídeo. Con cuidado. Metemos hacia adentro ahora lo que es los fondos de bolsillo, hacia afuera. Cosemos el triangulito que hemos dejado en el lateral en ambos lados. Y ahora ya cerramos el fondo de bolsillo. Unimos los dos fondos y los cerramos alrededor con un pespunte. Y ahora ya la cartera la sujetamos en ambos lados con un pespunte justo al borde. Este es un lado y luego el otro lado. Vale, la otra cartera la vamos a hacer igual que esta. Ya tenemos el bolsillo hecho y este sería el otro bolsillo. Ahora vamos a encarar el delantero y la espalda y vamos a coser los hombros. Cosemos a 1 centímetro. Cogemos los cuellos, unimos los que es el cuello interior con una costura, el que va cortado al bies. Le colocamos encima del que vemos el tejido exterior. Fijaros que dejamos el revés hacia dentro del cuello. Y le vamos a coser alrededor, uniendo las dos piezas. Y luego le vamos a rematar con un bies alrededor. Cogemos el pasador que lleva atrás en la espalda y igual. Dejamos el revés hacia el interior, lo vamos a unir y vamos a rematar el borde con el bies de polipiel. Unimos el cuello. Le vamos uniendo con un pespunte como a medio centímetro. Para cuando cosemos el bies el pespunte no se vea. Vamos a colocar ahora un presatelas de teflón y vamos a ir cosiendo el bies por el lado interior del cuello. Es un bies ya preformado, o sea que ya viene planchado.
Entonces le vamos a ir colocando abierto. Le vamos cosiendo al borde. Le vamos haciendo la forma curva del cuello. Cortamos el sobrante cuando llegamos al final. Recortamos la costura, un poco si veis que es gruesa, y le damos unos piquetes en la forma curva. Le doblamos hacia el derecho y le vamos a ir cerrando con un pespunte al borde. Envolvemos lo que es la costura. Vamos haciendo la forma curva con cuidado. Es importante que coloquéis un presatelas de teflón para la polipiel. Ya le planchamos. Vamos a cerrar el pasador de la espalda y hacemos lo mismo. Unimos el tejido exterior con el interior. Le hacemos un pespunte a medio centímetro para que luego no se vea cuando coloquemos el bies. Y en este caso le he doblado a la mitad y le vamos a ir poniendo como si fuera montado así. Plancharle mejor primero a la mitad también si queréis. Vamos haciendo la curva con cuidado. Vamos girando y vamos cosiéndolo. De esta manera tenéis que tener también cuidado que la parte de abajo lo estéis cosiendo. Tenéis que cortar el bies sobrante, le doblamos el centímetro y terminamos de coser. Ahora ya planchamos el pasador de la espalda, así nos quedaría. Vamos a colocar el cuello en el escote, hacemos coincidir el piquete detrás de la espalda con el del cuello, el piquete que tiene con el hombro y el final del cuello con el piquete del delantero. Así coincide también este piquete del cuello con el hombro, este igual. Y luego nos coincidiría con el final del escote del delantero. Encaramos los derechos y vamos a cerrar los costados. Doblamos la manga a la mitad y también la vamos a cerrar a 1 centímetro. Empezamos a coser el cuello, justo en el piquete del delantero. Vamos adaptando al escote, abrimos la costura del hombro. Este igual abrimos la costura y cosemos hasta el piquete del delantero. Vamos a cerrar ahora lo que es el abrigo. Empezamos por la parte de arriba de la sisa y cosemos hasta abajo. En el otro lado hacemos lo mismo, en el otro lado. Cerramos desde la parte de abajo hasta la parte de arriba de la sisa. La manga igual la cerramos al centímetro. Le pasamos un pespunte a la parte de arriba de la corona. Y le vamos a coser al abrigo. Hacemos coincidir el piquete de la corona con el hombro y derecho con derecho. La costura de costado con la costura de la manga y los piquetes de la sisa con los de la manga. 2 piquetes indica sisa delantero y un piquete sisa espalda.
La otra la colocamos igual que esta. Vamos a hacer el forro o el tejido interior, encaramos los derechos y vamos a cerrar alrededor. Empezamos por el costado, continuamos con el hombro, cogemos el otro lado del delantero igual, cerramos el costado y cerramos el hombro también. Doblamos la manga con el derecho hacia el interior y la cerramos también con un pespunte. Empezamos a coser el forro, empezamos por la parte de abajo y al centímetro vamos cosiendo el costado. Continuamos con el hombro. Con el otro hombro igual. Y por último con el costado. Cerramos las mangas al centímetro. Le pasamos un pespunte a la parte de arriba de la corona de la manga. Vamos a comenzar a colocar la manga del género. Empezamos por la parte del costado y por la manga. Y vamos a ir adaptando lo que es la manga a la sisa. Hacemos coincidir los piquetes. El piquete de arriba de la corona con el hombro. Vamos girando la sisa y vamos cosiendo la manga. Llegamos abajo y rematamos. La otra manga la cosemos igual que esta. Vamos a coser las mangas ahora del tejido interior o del forro y hacemos lo mismo. Hacemos coincidir el piquete de la corona con el hombro, la costura de costado con la costura de la manga y los piquetes de la sisa con los de la manga. La otra la colocamos igual que esta. Empezamos a coser también por la costura de costado y por la manga. Vamos girando la sisa y vamos girando, colocando la manga, adaptando lo que es el recorrido de la manga. Vamos girando, llegamos a la parte de abajo y rematamos. Vamos a colocar ahora el forro al género, hacemos coincidir los derechos y vamos a coser los escotes. Dejamos lo que es el cuello hacia el interior y unimos el forro por la parte de arriba del escote de género. Le daremos la vuelta hacia el derecho, se puede decir. Sacamos las mangas. Y ahora le vamos a coser el forro alrededor. Dejando lo que es el revés hacia adentro. Metemos la manga de forro dentro de la de género, con el derecho con el revés hacia adentro y vamos a unir lo que es la boca del bolsillo. Empezamos a coser el género y el forro por la parte de arriba del escote. ¿Vale? En este caso encaramos y dejamos el derecho hacia adentro. Abrimos las costuras del hombro. Y rematamos. Damos unos cortes justo en el corte del delantero, en el piquete. Cortamos donde termina el cuello. Justo ahí le daríamos un piquete justo hasta el pespunte. Recortamos un poquito la costura del escote también para que no haga grueso. Damos unos piquetes
Y ya le damos la vuelta y unimos lo que es el género y el forro, dejando el revés hacia el interior. Giramos la máquina y unimos también el bajo. Volvemos a girar y cosemos el centro del delantero. Unimos las mangas, los bajos de las mangas. Y ahora vamos a colocar un bies performado alrededor del abrigo. Empezando por la parte de arriba, donde está el quiebre de la solapa, se puede decir. Por el lado del revés o la parte interior vamos a colocar el bies abierto. Es un bies performado de antelina. Le vamos a colocar también por el bajo. Y luego ya le volcaríamos hacia el lado del derecho o tejido exterior. En las mangas hacemos lo mismo, le colocamos por el lado interior. Y luego ya le volcamos hacia el lado del derecho. Con un pespunte le rematamos. Colocamos un presatelas de teflón y empezamos a coser por la solapa, por la parte del delantero. Llegamos a la esquina, hacemos un pequeño pliegue del bies, clavamos la aguja y giramos. Y la vamos cosiendo por el lado del revés o el tejido interior. Llegamos a la parte del bajo y hacemos lo mismo, clavamos la aguja. Fijaros que le hago un pequeño pliegue al bies para poder girar. Y giramos para continuar con el bajo. Llegamos al otro lado del delantero y hacemos lo mismo, clavamos la aguja, le hacemos un pliegue y giramos para hacer el centro del delantero. Llegamos a la parte de arriba y hacemos lo mismo, volvemos a girar, clavamos la aguja, hacemos un giro y terminamos de coser el trocito de la parte de arriba de la solapa del escote. Recortamos la costura . Damos unos piquetes a la costura del bies también, en las esquinas, y ahora le volcamos hacia el derecho, o hacia el tejido exterior. He empezado por abajo de la chaqueta, ¿vale? Con un pespunte la vamos cerrando. Ahí en la esquina tenemos que hacer un pequeño pliegue para hacer la esquina. Y así en diagonal le hacemos un pequeño pliegue. Ayudaros de un alfiler con la punta de la tijera. Clavamos la aguja y giramos. Y hacemos el canto del delantero, el centro del delantero. Llegamos a la parte de arriba del escote. Igual. Le tienes que hacer un pequeño pliegue o si no en curva.
porque las esquinas no la vais a poder hacer bien. Llegamos al final, tenéis que doblar el centímetro hacia abajo y montarlas en el cuello, como veis. Vamos a continuar con el otro lado y empezamos por el otro lado, por la parte de abajo también, para que no se arrastre el bies. No lo hagáis todo de seguido, porque si no a lo mejor le hacéis como que se arrastra y queda como boleado. Llegamos ahí a la esquina, igual hacemos como una pequeña curva. Y continuamos con el centro del delantero. Llegamos a la parte igual de la solapa, vamos con cuidado para hacer la esquina y aquí tenéis que meter el centímetro hacia adentro. ¿Vale? También lo podéis rematar, a lo mejor depende si queda bien rematado. Depende del bies que uséis, en este caso al ser de antelina queda como rematado, pero si no tenéis que doblarle. Terminamos de coser la parte de abajo que hemos dejado ahora. Vale, al plancharlo. Y ahora vamos a rematar la manga, que hacemos lo mismo. Por el lado del revés, cosemos el bies, cosemos abierto a la primera vuelta. Cortamos y le damos la vuelta hacia el derecho. ¿Vale? Tenéis que dejar el bies montado y doblado para que quede rematado. Vamos doblando y vamos cosiendo el bies con un pespunte para dejarle cerrado. La otra manga la rematamos igual que esta, el bajo. Vamos a colocar el patrón encima de la espalda y vamos a marcar la posición del pasador de adorno que lleva. Con un alfiler clavamos justo en la marca y cogemos el pasador y le colocamos encima. Va sujeto con unos botones nada más, o sea que tenemos que coserle a mano y le ponemos botones a ambos lados del pasador. Vale, así quedaría. Y ahora por el delantero, pues le cosemos los botones y los ojales como está marcado en el patrón. Este sería el tejido interior. Vale, esta sería la espalda con el pasador puesto. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es @patronesmujer y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos.